Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa, en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, nos motivamos y nos convocamos diariamente para una lectura reflexiva de la palabra de Dios. En este espacio que hemos denominado Reavivados por su palabra. Una cita diaria, un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convocando a todas las personas del mundo a la reflexión, a la meditación y a la lectura de la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 38 del libro de Éxodo y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre que estás en el cielo, oramos necesitados de que tu Espíritu nos conduzca en la lectura, en la reflexión y también en la aplicación de tu mensaje. Nada merecemos, pero agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 38 del Éxodo es la continuación de los capítulos anteriores, donde se nos viene hablando del mobiliario, del tabernáculo y del santuario. Ese santuario que Dios había pedido que construyan porque Él quería habitar en medio del pueblo, porque Él quería ilustrar el costo de la salvación, la dimensión de nuestro pecado, pero también la dimensión de su amor en venir y buscar para salvar lo que estaba perdido. El capítulo 38 comienza hablando del altar del holocausto, del sacrificio. Habla de las medidas, habla de los extremos, habla del enrejado de protección, habla de las varas. El versículo 8 habla también de la fuente de bronce y su base de bronce. O sea, allí está el altar del sacrificio y la fuente del lavamiento. Las dos simbolizan a la obra de Cristo. Necesitamos ser lavados y necesitamos, para ser salvos, de un sacrificio. En la antigüedad ofrecían el sacerdote por sí mismo y el sacerdote por el pueblo ofrecía un cordero, un animalito, ese sacrificio, la muerte de un inocente, del animal perfecto, porque representaba al inocente y al perfecto Hijo de Dios que sería sacrificado por nosotros. Y estos dos, uno tiene que ver con el lavamiento y el otro tiene que ver con el sacrificio, ilustran el papel del Hijo de Dios. Solo en Jesús podemos ser purificados y solo en Jesús y su sacrificio y su sangre podemos ser perdonados por nuestros pecados. Y así como los antibióticos actúan sobre la infección, así como la quinina actúa sobre la malaria, así como la insulina actúa sobre la diabetes, la sangre de Cristo es un antídoto contra el pecado. Y allí en el altar del sacrificio, de los holocaustos, donde ese corderito, ese animalito era ofrecido, hay un símbolo del Cordero de Dios que sería ofrecido. Digo sería porque era futuro para ellos, que fue ofrecido porque ya es pasado para nosotros. En el versículo 9 se nos habla del atrio. Hizo asimismo el atrio por el lado sur al mediodía, el atrio de cortinas, habla del lino, de las medidas, de las columnas, de sus basas, de sus lados occidental, oriental, de las cortinas que estaban alrededor del atrio. Y esa estructura del atrio, ese espacio del atrio, también representaba el acercamiento y el punto de contacto de las personas en el santuario buscando la bendición, el perdón y la gracia del Señor. Desde el versículo 21 en adelante encontramos una cuestión administrativa. Se nos dice que se rindió informe por la dirección de la obra. Y se nos lo dice de esta manera.
Estas son las cuentas del santuario, del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés y ejecutaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y ahí estaban los artífices, el diseñador, etc. Es que la construcción del tabernáculo requería de orden, de perfección, de responsabilidad, de exactitud, de prolijidad, de belleza, por lo que representaba la santidad de Dios, el encuentro de Dios con su pueblo y la ejemplificación del plan de rescate, de salvación, de redención del pecador, de la criatura perdida en el pecado, rescatada para ser parte definitiva de Dios y de su reino. Y por eso tanta prolijidad, tanto orden, tanto respeto, tanta rendición de cuentas y tanto hacer todo como Dios le pidió a Moisés. Desde el versículo 24 en adelante, nosotros nos encontramos con un listado de los metales utilizados en el santuario. Y ese listado de materiales preciosos usados en la construcción del tabernáculo pone de manifiesto la trascendencia y el valor de la estructura. La investigación comparada sugiere que en Egipto se usaron cantidades de metales preciosos con propósitos similares. Un talento en el Antiguo Testamento pesa unos 35 kilos. Así que fue bastante el metal utilizado en la elaboración de este tabernáculo portátil, de este santuario portátil, que tenía como objetivo, era así una iglesia movible, era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo y donde el pueblo se encontraba con Dios. Y cuando uno mira tanta perfección, cuando uno mira tanta belleza, cuando uno mira que cada mueble, que cada espacio, que cada sector, que cada sección, que cada ritual, que cada ceremonia, que cada vestimenta, que cada cortina, que cada color tiene que ver con ilustrarme, con graficarme, con hacerme visible a ese Dios que quiere vivir con nosotros, a ese Dios que se despojó de su divinidad, se vació de su divinidad, vino a esta tierra y nació en la pobreza de mi humanidad. Y desde ese Cristo encarnado, ese sacerdote que al mismo tiempo se hace ofrenda, porque Jesús es el sacerdote, pero es también la ofrenda. Y Jesús es el centro de la adoración, pero es también el que es sacrificado, porque por su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Por eso podría borrarse toda la Biblia, pero si aún permaneciera solamente San Juan 3:16, todavía tendríamos esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, esto es lo que mostraba el sistema de santuario, de tabernáculo del Antiguo Testamento. El tabernáculo, el culto, las ceremonias, todo mostraba cuánto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree en el Señor Jesús como el Salvador de nuestra vida? Si cree, renueve su compromiso con Él. Y si todavía no lo conoce, lo invito a conocerlo. Y si en alguna manera podemos ser de ayuda y necesita algún material adicional, entre en contacto con nosotros. Estamos a disposición para ayudar. Ahora vamos a orar.
Señor, gracias porque de tal manera nos amaste que Jesús vino a esta tierra. Y gracias porque el santuario ejemplifica en todos los detalles el papel, la vida, el ministerio, la muerte, la mediación de Jesucristo en nuestro favor. Señor, bendice a nuestros amigos. Los que creemos, reafirmamos nuestra confianza y nuestro compromiso contigo. Y si alguno está lastimado y ha dejado de creer, o nunca creyó, pero necesita conocerte, bendícelo para que juntos te adoremos, para que juntos nos salvemos y para que juntos seamos tu herencia por la eternidad. Oramos sin méritos, oramos en los méritos de Jesús, agradecidos. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía, por encontrarnos día a día. Les envío un abrazo, tengan el mejor de los días y nos reencontramos mañana si Dios quiere.